En este video tutorial vamos a aprender los principios del lenguaje de contactos, uno de los lenguajes más utilizados para programar los PLCs. Entonces vamos a ver cómo es el principio de este lenguaje, algo muy sencillo. Lo podemos encontrar con el nombre de lenguaje de contactos. Ese es un nombre que es muy común. El otro es lenguaje escalera, porque cuando tú estás programando se va formando como si fuera una escalera por su aspecto, se le ha dado este nombre. En algunos softwares se le llama KOP. Otro nombre que puede recibir, como lo pueden encontrar, es el lenguaje ladder. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este lenguaje? El principio de funcionamiento es cómo funciona un relé. ¿Por qué se popularizó tanto este lenguaje o este tipo de lenguaje para programación en PLCs? Pues porque tiene una conexión directa con la simbología eléctrica. Y pues básicamente muchas de las personas que se acercan a manipular estos equipos y a empezar a avanzar en el tema de automatización tienen su formación en el área de electricidad, entonces ya vienen manejando toda esa simbología. ¿Cómo funciona un relé? Pues básicamente vamos a encontrar unos elementos. En este caso, esta sería la bobina, y yo voy a tener un contacto común, normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿sí? Yo tendría aquí el contacto sobre esa posición, y lógicamente cuando yo energice la bobina se va a generar una conmutación entre los contactos, entre este común y normalmente cerrado. Se perderá la continuidad y pasará a estar entre el común y normalmente abierto cuando esté energizada la bobina. Entonces, básicamente, por eso es algo tan sencillo. El principio de funcionamiento es entender cómo funciona un relevo. Empecemos a mirar ahora cómo se representan cada uno de estos elementos. En el lenguaje ladder, vamos a separar aquí. El lenguaje ladder, las bobinas son representadas por medio de unos paréntesis. Esos paréntesis podríamos verlo que es una asociación, un símbolo muy sencillo, una asociación muy elemental. Y en la parte de los contactos, vamos a colocar aquí, estos son los contactos. En los contactos se representan por medio de este símbolo, que es parecido como al símbolo eléctrico de un condensador no polar. Esto es para el caso o el símbolo para un contacto normalmente abierto, y este sería el símbolo para un contacto normalmente cerrado. Entonces aquí tengo estos elementos, aquí tenemos tres elementos: la bobina y sus respectivos contactos. Nosotros, y siempre lo he dicho, con 5 elementos en el lenguaje ladder podemos programar cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de automatización. En este caso pues no tenemos todavía ninguna herramienta de diseño, pero básicamente lo que vamos a hacer es programar directamente con el lenguaje ladder utilizando estos elementos que los vamos a ir a buscar. En el caso de las bobinas, esta bobina es una bobina muy sencilla, se energiza y genera su acción en sus contactos. Vamos también a manejar un tipo de bobina set y reset, que ya vamos a explicar básicamente cómo es el principio de cada uno de funcionamiento de cada uno de estos. Entonces, para redondear este tutorial, vamos a mirar cómo es la parte pues de interacción de estos elementos. Se llama escalera porque normalmente yo tengo dos líneas que me representan la alimentación, y aquí voy a tener dos líneas verticales, y donde yo coloco los elementos son las líneas horizontales. Si yo voy colocando elementos en cada una de estas líneas, pues ven que tiene similitud con una escalera. Esto representa la alimentación, es decir, que los elementos que yo coloque aquí en este segmento, en este network, en esta línea, como pues cada software le coloca su respectivo nombre,
Estos elementos van a interactuar y van a permitir que llegue la energía. En el lenguaje ladder, siempre en esta zona de aquí, vamos a separar unas zonas, siempre el último elemento que termina un segmento va a ser una bobina. Y acá lógicamente vamos a tener el resto de elementos. Por ahora los que hemos visto, y que falta serían los contactos. O sea que en esta zona tendríamos la bobina y acá al lado izquierdo de la bobina los contactos. Entonces, como regla que se cumple en este lenguaje, siempre el último elemento que cierra un segmento por lo general es una bobina, y al lado izquierdo de la bobina vamos a tener los contactos. Si yo tengo, ahora sí vamos a hacer los segmentos, yo tengo algo así como esto, ¿sí? Ahí yo estoy representando mi primera relación entre dos elementos, un contacto normalmente abierto y una bobina. ¿Cómo funciona esto? Vamos a entender este principio. Aquí yo tengo la energía entre estos dos extremos. Imaginémonos que este es el positivo y este es el negativo, ¿sí? Entonces lo que buscamos es energizar la bobina. La bobina ya está por un extremo. La bobina de ese relé, como les mostré anteriormente, ya el extremo está energizado. Digamos, al negativo le faltaría que este tuviera el positivo. ¿Qué impide que ese positivo llegue de aquí a acá? Este contacto. Es decir, que cuando yo pueda cerrar este punto, unir este punto con este, el más llegaría a esta bobina y la bobina se energiza y genera una acción en sus contactos. Entonces, aquí es un segmento, tengo dos elementos. ¿Y cómo funciona? Si yo, por ejemplo, voy a representar eso mismo aquí abajito. Por ahora voy a utilizar una simbología muy básica. Digamos que aquí tengo un pulsador, es decir, ese contacto lo asocio a un pulsador, y esto que tengo acá sea un piloto, es decir, esta bobina la estoy asociando a un piloto. ¿Qué necesito para que el piloto le llegue la energía? Unir estos dos puntos, este punto con este punto. Como estoy haciendo una relación entre este contacto normalmente abierto y he dicho que lo asocio con un pulsador, pues cuando ese pulsador se oprima, entendiendo lógicamente que esto me representa que es un pulsador normalmente abierto, pues la energía va a llegar a la bobina. Y si esa bobina la tengo asociada a un piloto, pues el piloto se va a encender. Estará encendida solamente mientras el pulsador esté oprimido. Pero apenas yo suelte el pulsador, pues inmediatamente el piloto se va a apagar. Entonces, esta es como una representación, una explicación muy básica entre cómo tenemos una línea relacionando dos elementos. Vamos a avanzar un poco más. Y vamos a ir llevando el nivel. Vamos avanzando en cuanto a nivel. Un poco más adelante vamos a involucrar algunos otros elementos que ya vimos. Entonces, en el anterior que veíamos que si soltamos el pulsador, pues el piloto se apaga. En este caso vamos a tener los mismos elementos, pero aquí voy a utilizar este tipo de bobina. Sigamos asociando este contacto a un pulsador normalmente abierto y que esto siga siendo un piloto. En este caso, ¿qué va a pasar? Pues si este contacto normalmente abierto está asociado a un pulsador, cuando yo prima el pulsador se energiza esta bobina, pero esta bobina es diferente a la anterior. Esta bobina es diferente a esta que voy a colocar aquí abajo. Porque si yo reemplazo esta bobina tipo set por esta, cuando suelte el pulsador el piloto se apagaría. Pero como está representado en este momento, aquí en el gráfico, como lo pueden ver, es una bobina tipo set. ¿Cómo funciona? Cuando yo oprimo este pulsador, llevo la continuidad acá, esta bobina se hace set, se enclava. Por lo tanto, cuando yo suelte el pulsador, el piloto va a seguir encendido. El piloto se va a quedar encendido. Y no hay forma alguna de que se apague, porque pues está generándose una acción que es la acción set. ¿Cómo podría yo combinar para poder prender y apagar mi piloto sin ningún problema? Supongamos que este es mi pulsador 1 y yo en la siguiente línea involucraría lo que está aquí por medio de otro pulsador 2, a ese mismo piloto, porque es el mismo piloto,
lo que voy a hacer es lo siguiente. En esta línea lo que estoy diciendo es que si oprimo el pulsador y lo suelto, se enciende el piloto, se queda encendido porque es una bobina tipo C, se enclava. Pero en esta otra línea lo que estoy diciendo es que si con otro pulsador oprimo ese otro pulsador que es normalmente abierto también, el piloto que estaba encendido inmediatamente se va a apagar porque está generando la acción contraria, lo está apagando. Entonces aquí tenemos una representación, miren cómo yo voy creando los segmentos y cada vez voy programando, voy generando una lógica que por ahora es muy sencilla, relacionando los elementos que hemos visto. Hay 5 elementos que vamos a utilizar y que son primordiales, 5 elementos ahí. Entonces, en cuanto a bobinas o los tipos de bobinas son los siguientes: una bobina convencional, la bobina tipo set y la bobina tipo reset. Eso en cuanto a bobinas, tenemos 3 elementos que los vamos a utilizar en todo, mejor dicho, cualquier tipo de proceso, por muy complejo que sea, con esos 3 elementos solamente podemos empezar a desarrollar nuestras automatizaciones. Y en cuanto a los contactos, lógicamente hay muchos más tipos de bobinas, pero les estoy diciendo que con estos elementales podemos trabajar cualquier proceso. En cuanto a los contactos, vamos a trabajar 2 tipos de contactos: un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Ahí están nuestros 5 elementos. Se puede automatizar cualquier proceso, por muy complejo que sea, lógicamente si es secuencial, con estos elementos, que ya lo vamos a ir introduciendo en los siguientes tutoriales. Cada vez vamos a ir aumentando de nivel en los siguientes tutoriales. Entonces espero pues que esta pequeña introducción les sirva para ir entrando en el mundo del lenguaje ladder. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.